Hola, soy Freddy Heredia y esto es Acceso Directo, un espacio dedicado a la divulgación del trabajo científico que se desarrolla en Yucatán. Bienvenido sea usted. El presente libro historiza las dinámicas de colonización de la cuenca campechana del río Candelaria a raíz de la explotación de sus recursos forestales a lo largo del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Pretende ofrecer una mirada centrada en los flujos de grupos humanos, en las formas de manejo de recursos naturales y en las modalidades de apropiación territorial que permiten entender como un espacio rico en recursos naturales, devino por avatares de la historia en un territorio depredado, devastado y socialmente vulnerable. Todo ello en el contexto de dos procesos generales a los que se vio abocada la zona. Obviamente es un estudio, por un lado, la inserción de México al capitalismo mundial y por el otro, su construcción como Estado-nación. Para eso vamos a entrevistar a la autora del libro Colonización y Colonialidad en una selva de fronteras. Aquí está la doctora Rosa Torres Conagla, autora de este libro. Es licenciada en Historia de América por la Universidad de Barcelona, maestra en Historia de Centroamérica por la Universidad de Costa Rica, doctora en Estudios Mesoamericanos por la UNAM, investigadora del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, aquí en Yucatán. Miembro del Grupo Binacional Guatemala-México y estudio de las fronteras, entre otras cosas, ¿verdad? Háblenos sobre este libro, doctora, y gracias, Un espacio desconocido. ¿Cómo era antes de la colonización el sureste de la península de Yucatán? ¿Quiénes habitaban? Desconocía la importancia de los ríos, del río. Bueno, mucho gusto, muchas gracias Freddy por esta oportunidad de poder compartir lo que es ese trabajo, que bueno, todo trabajo de historia tarda un poquito realmente en convertirse en un libro y sinceramente es interesante poderlo un poco también explicar a la audiencia. La zona del sureste es una zona, normalmente cuando hablamos de la península de Yucatán, los estudios se han centrado más en la parte norte de la península, cuando hablamos de épocas anteriores al siglo XIX, porque era donde se concentraba la mayoría de población que los conquistadores pues redujeron a pueblos y explotaron. Entonces toda esa zona, que es la zona selvática, o sea, es una zona realmente muy rica en recursos naturales forestales, era una zona habitada sobre todo por los chontales. Entonces los chontales, su forma de vivir no era sobre todo a través de los ríos, o sea, imagínense que es una zona totalmente donde no había caminos, no había formas de comunicación y realmente la forma de comunicación era el río. O sea, pues que podemos decir que es una zona que es el río el que estructura y vertebra la forma de poblarlo. Y esa realidad, digamos, ecológica, lo que hace es que condiciona totalmente luego la forma de convertir esa selva en producto vendible. Y ahí entraríamos ya a la gran riqueza que tiene en extracción de palo de tinte y después, o sea, en los recursos forestales. Pero es el río realmente el que manda en todo ese territorio. ¿Cómo se transforma este territorio? O sea, ¿cómo se transforma de la colonia, su colonización? ¿Cómo se dio allá una mestización que usted habla, donde había mestizos, criollos, pardos? ¿Cómo fue? Bueno, toda esa zona, precisamente, durante la conquista se convirtió en una zona de refugio. O sea, la población maya yucateca que huía, digamos, de la explotación por parte de los españoles, iba hacia esa zona. Naturalmente siempre iban hacia la selva, hacia la montaña, que llamaban, ¿no? Entonces, por un lado, es una zona que, además de los pocos chontales que quedaron, recibió mucho refugiado maya yucateco.
Porque la conquista real fue muy tardía. O sea, realmente primero era una zona, en Isla del Carmen se asentaron piratas y de ahí lo que hacían era extraer el palo de tinte para el comercio con Inglaterra, y entonces la corona española tardó mucho, fue hasta 1700, o sea, finales del siglo XVII y principios del XVIII, que realmente la corona española recuperó de manos de los ingleses el control de esta región. Entonces, ¿qué pasó? Que por un lado, como fue una colonización tan tardía, se nutrió, como espacio de refugio que era, de población de muchos lados. Decía los maya-yucatecos por un lado, pero también los afrodescendientes, o sea, población esclava que había llegado ya fuera a Veracruz o mucho más tarde ya a Campeche, porque Campeche, que se escapaban, los cimarrones. Los cimarrones llegaban a esa zona. Por eso cuando se funda el primer, digamos, pueblo que se funda a finales de la colonia, a partir de la expansión desde Isla del Carmen hacia el río Palizada, que es el río que saca el palo de tinte, es fundando Palizada. Y Palizada se funda en 1772 con pardos. O sea, la mayoría de población son pardos, o sea, descendientes de los esclavos que habían huido y que estaban en esa zona, pues, refugiados. Hay que recordar que en esa época la península de Yucatán era solo un territorio, no estaba Campeche, no estaba Quintana Roo, eran las élites las que dominaban las familias. Exactamente. Sí, fue precisamente por la disputa entre élites que al final se fue separando. Primero se separó Campeche, el estado de Campeche, a mediados del siglo XIX, y luego ya, resulta de la guerra de castas, a principios del siglo XX se separó Quintana Roo. Seguimos con esta entrevista y créanme que es interesantísimo leer este libro, Colonización y Colonialidad, y qué presidente castigó a los yucatecos, a las élites yucatecas, por tratar de independizarse. Si lo quieren saber, regresamos. En Rojas Sarlat Producciones nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos, iniciamos con la producción de contenidos propios, sin descuidar la producción en los medios tradicionales. Sin ser una televisora abierta o restringida, estamos innovando en las nuevas plataformas para que tú nos veas. Ahora, incursionamos en el panorama deportivo con los programas Terreno de Juego, un medio de comunicación que reúne la mejor información deportiva local, nacional e internacional a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y mesas panel que satisfacen a todos los apasionados del deporte. El Potro Cisneros nos presenta lo mejor de la música grupera en un programa que ha hecho historia. Gruperísimo. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, y créanme que la entrevista está súper interesante, y para eso estamos entrevistando a la doctora Rosa Torres Conagla, pues es autora del libro Colonización y Colonialidad en una selva frontera, la frontera sur, que poco es estudiada,
Ella es doctora de Estudios Mesoamericanos por la UNAM, investigadora del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Doctora, regresando, ¿cómo es que empezó esta colonización? Porque fue a partir de la privatización de las tierras. Empieza por concesiones. Exacto. Y a veces lo que se concede se apropia. Exacto. ¿Cómo fue? Así fue, exactamente. O sea, las primeras, empezó con licencias para corte de palo de tinte, eso todavía en periodo colonial, a finales de la colonia. Entonces, de hecho, eran unos permisos para que alguien pudiera cortar el palo de tinte y entonces eso se exportaba. ¿A quiénes se les daban esas licencias? Eso es lo interesante. Entonces, estas licencias se empezaron a dar desde Isla del Carmen por el gobernador del Carmen, del presidio en ese tiempo, que era Dufau, y él empezó a decir que solo se podían dar a gente que fuera del Carmen, de Isla del Carmen. Y entonces, a partir de ahí, se empezó a estructurar esa élite que se iría, a partir de la explotación del palo de tinte, iría... Porque se ganaba mucho. Sí, se exportaba a Europa. Se exportaba a Europa, se ganaba mucho, y esas licencias ya en época de la República, como usted bien dice, se convirtieron en propiedad. Era una economía tintoria, como usted dice. Exactamente. Entonces, eso era, o sea, fue un boom realmente hasta que decayó porque ya el tinte, digamos, sintético no hizo necesario ese tinte, pero eso permitió que se formara lo que le llamamos la élite carmelita. Y la élite carmelita fue, o sea, pudo ser élite gracias a que remontaban los ríos, empezaron por el Palizada y luego, siguiéndolos a ellos, llegarían al río Candelaria, porque remontaban el río y entonces los árboles que estaban cerca del río, como no había caminos, entonces cortaban ahí y el río era el que permitía que el palo llegara a la laguna de Términos y ahí en Isla del Carmen se embarcaba y se iba para Europa. O sea, esta élite carmelita se enfrentó a la élite yucateca campechana. Sí. De hecho, como ellos ya se iban fortaleciendo, entonces ellos quisieron independizarse incluso de Yucatán, pero sobre todo separarse de la élite campechana, aunque muchos venían de ahí, o sea, realmente no eran, las familias estaban como bastante repartidas, no podemos decir en los tres lugares. En los tres lugares, o sea, había Mérida, Campeche. Exacto, había muchos vínculos familiares. El problema estaba en que realmente lo que querían era el control sobre la tierra. Y el control sobre la tierra era sobre la tierra que ellos desde el Carmen veían como tierra de enfrente, o sea, que era la tierra que estaba en las cuencas de los ríos y que iban avanzando, a medida que avanzaba la deforestación, iban avanzando hacia el Petén guatemalteco. Era una economía extractiva, totalmente destruía extractiva. Totalmente. Pero para eso viene una colonización muy interesante, los europeos. Exacto. A ver, bienvenidos sean ustedes junto al progreso. Exactamente. Explíquenos. O sea, lo que se trataba era, bueno, como cualquier élite. Y blanquear la sociedad. Exactamente. Como cualquier élite se alimentaba sobre todo del proceso que llamamos de blanqueamiento. O sea, eran los migrantes que muchas veces venían pobres, evidentemente, muchos de las Islas Canarias, pero que lo importante era que traían capital social, lo que se llama capital social, no capital económico. El capital social, ¿qué era? Era que eran europeos, católicos, y entonces ellos se emparentaban, inmediatamente se casaban con miembros de la élite heredera de la élite, digamos, española de tiempos coloniales. Entonces iban blanqueando la élite regional y evidentemente se beneficiaban económicamente en ese momento pues de la extracción maderera. Quiero decir que no solo era palo de tinte, siempre se estuvo cortando caoba y posteriormente el chicle, vamos a explicar. Y posteriormente sería el chicle. Había personajes, Juan de Dios Mausel, un hombre que hasta muere y lo entierran en la catedral, pero trataba muy mal a sus sirvientes. Sí. O sea, eso es lo interesante de poder ir rastreando en los archivos. O sea, uno encuentra, por ejemplo, en este caso los encontré en la Casa de la Cultura Jurídica de Tabasco, porque hay que ir a muchos lados. O sea, uno no se puede quedar solo en su pedacito de ciudad donde vive, hay que buscar archivos debajo de las piedras. Entonces, hay juicios que le pusieron
a Juan de Dios Musel y a otros extractivistas de la élite carmelita por maltrato. Entonces ahí tenemos la constancia de que ese maltrato del que después la gente te habla, porque al entrevistar la gente sí recuerda los tiempos de la esclavitud, uno también encuentra expedientes donde hay denuncias efectivas de maltrato. Pero en este caso el maltrato pasó y el señor quedó en la memoria local como el que llevó el progreso a la zona. Inclusive sus restos están en la catedral. Exactamente, porque entonces él ascendió, ¿sí? Él era un político, venía de herencia, también creo que su padre o su abuelo era canario, y entonces ellos se casaban entre ellos y ocuparon cargos políticos, tenían el beneficio económico. Pero después su nieto es el que dice, ya no se va a seguir maltratando a los peones. Su abuelo lo hizo y el nieto es la misma élite. Es la misma élite. ¿Se adapta a los tiempos? Yo creo que sí, se adaptó a los tiempos, aunque también Musel Acereto... El peonaje, usted igual dice que la deuda de los peones era un activo. Era un activo, o sea, cuando se vendía una finca, entonces se hacía un inventario de todos los activos y la deuda era activo. Entonces esa deuda, eso significa que entonces los peones pasaban como mercancía, contaban las vacas, porque todos tenían algo de ganado, contaban los caballos y contaban los peones, y todo eso pasaba a manos del nuevo propietario. Pues así se hicieron las fortunas, sinceramente. Se van hasta la frontera. Se van hasta la frontera. Ellos ayudan a consolidar la frontera. Bueno, ya en la época de Porfiriato, ellos ayudan a consolidar la frontera en el sentido de apropiación privada de la tierra. O sea, ellos asientan cuando consiguen quedarse con tierra, se sitúan encima de la línea que se estaba negociando con Guatemala. Pero no la logran poblar, porque no es lo mismo controlar el territorio que poblarlo. Realmente no es la población la que asegura una frontera, y ese proceso se da en el último ciclo de colonización, que es de 1963. Estamos hablando a mediados del siglo XX, mucho más tarde. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Disfrutando aquí en la playa de Teleplay. Así es, amigos. Hasta aquí llega la señal. Una nueva opción en Yucatán. Así es, un encuentro de viejos amigos en una nueva señal. Teleplay. Amigo, ¿quieres comer algo? Sí, me gustaría un charrito. ¿Ya? Sí. Ay, hablando de charritos, ahí llegó uno. ¿Llegó? Tremendo charrito. ¿Es un charrito? Sí. Velo por Teleplay. ¿Y tú quieres ver Teleplay? Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Chocolates, una noche de pasión, una bicicleta, de Playboy, una pluma fuente, un bolso decente, unos zapatitos de charol. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, y estamos con la autora del libro Colonización y Colonialidad en una selva de frontera, específicamente la del sureste. Estamos con la doctora Rosa Torres Conangla. Es historiadora de Centroamérica por la Universidad de Costa Rica, doctora en estudios mesoamericanos por la UNAM, investigadora del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Doctora, su libro es increíble, me transporta, ahora sí, del palo del tinte al chicle. El palo de tinte ayuda a los campechanos a independizarse. Sí.
El palo de tinte ayuda a los campechanos a independizarse, pero es que previamente a eso hubo una jugada que fuera del Carmen, del partido del Carmen, de los carmelitas. Y por eso siempre uno se pregunta hoy día, hay cierta oposición entre los carmelitas y los campechanos, ¿no? De hecho, la élite del Carmen se consolidó a partir del palo de tinte y en épocas de Santa Anna pretendió y fue despegarse del Campeche y ser territorio dependiente directamente del centro de... Fueron aliados de Santa Anna. Exactamente. Entonces se creó el territorio del Carmen y ellos pretendían, la élite carmelita pretendía seguir siendo independiente de Campeche. Pero después la necesidad, frente a la guerra de castas, la necesidad de separar, digamos por el gobierno central, de separar Campeche de Yucatán, obligó a aliar... Santa Anna, el presidente Santa Anna castiga a Yucatán. El presidente Santa Anna primero castiga a los carmelitas y después castiga a los yucatecos, creando el estado de Campeche con el Carmen incorporado. O sea, sin el partido del Carmen, el estado de Campeche no tenía viabilidad, porque para ser un estado hay que tener territorio, hay que tener población, hay que demostrar que va a ser una entidad viable. Entonces, este fue un poco el juego entre élites y en el fondo todo tenía que ver con el control de los bosques, de la extracción maderera. Y finalmente los carmelitas se tuvieron que resignar a ser parte del estado de Campeche para que Campeche se pudiera separar de Yucatán. De hecho, hay un personaje, el señor Arturo Shields, que primero era anticampechano y después dice, somos campechanos. Exactamente, pero primero era pro-carmelita, anticampechano, y después, cuando ya no hay más remedio, a eso lo llaman pragmatismo político, se convirtió en pro-Campeche y fue parte de la élite política de Campeche. Pero él originariamente era el que defendía la independencia del partido del Carmen, como carmelita que era. Usted dice acá que Justo Sierra cita que a Yucatán le quitan sus fronteras más ricas. Sí, exactamente. Háblenos un poquito. Es que de hecho así fue, o sea, si conocemos bien la península de Yucatán, toda la zona selvática, que es del sur, digamos que es la zona más rica, y hicieron fortunas los que tuvieron acceso a explotar esta selva. Entonces, por eso Yucatán siempre se lamentó, incluso para Yucatán, todo el Petén guatemalteco es parte de Yucatán. O sea, todo lo que tenga que ver con la selva, con la riqueza de la selva y la riqueza forestal, pues era en su imaginario, debía ser parte del estado de Yucatán. Pero al final, entonces, al erigirse el estado de Campeche y después con la división del estado de Quintana Roo, primero territorio y luego estado, pues Yucatán quedó totalmente, digamos, alejado de la frontera y alejado de las selvas, de las ricas selvas, sí, que ya no son muy ricas, pero... El caucho, el palo del tinte y después viene el chicle. Exactamente. Ahí viene Santa Anna, la mano de Santa Anna. ¿Cómo es posible que la élite carmelita ceda a las compañías estadounidenses? Háblanos un poquito de sí, eso. lo que pasó es que realmente los Estados Unidos controlaba el mercado del chicle. Y entonces, aunque Santa Anna fue... El señor Adams. El señor Adams, exacto. Que lo invita a Santa Anna. Exactamente. Entonces, Santa Anna lo que hace es impulsar la extracción del chicle, pero como quienes controlaban el mercado eran los estadounidenses, entonces lo que se hizo fue permitir la entrada de las compañías estadounidenses, y ahí los carmelitas que empezaron con la explotación del chicle los cedieron porque el mercado realmente lo tenían los estadounidenses. ¿Y tan fácil lo cedieron? Pues no hay constancia, digamos, documental de que hubiera oposición. Pero el peligro es que se establecieron por la frontera. Sí, ¿Qué pasa? Bueno, porque ahí sí Porfirio Díaz, incluso, o sea, tuvieron que pedir una exención a la ley porque la ley prohibía que fueran dueños estadounidenses de tierra sobre la frontera. Pero bueno, consiguieron una exención por parte del presidente, y el presidente, pues yo supongo que debía ganar dividendos de alguna manera, porque privilegió que se quedara en manos de los estadounidenses a pesar de ser una zona fronteriza. Les dio las facilidades. Totalmente. Entonces, primero les habían dado las facilidades a los carmelitas y después le dieron las facilidades a los estadounidenses. Hasta 1840 que la situación cambia.
¿no? Que es cuando se deroga todos los, digamos, los contratos hechos a los estadounidenses. Pero aún así sigue siendo un territorio vulnerable. Claro, porque es un territorio... Fronterizo. Es un territorio fronterizo, pero yo creo que realmente lo vulnerable es vulnerable por la forma de explotación, de la forma de producción. O sea, cuando tú estás simplemente extrayendo, por un lado, solo extraes recurso natural, y por otro lado, las condiciones laborales son pésimas. Entonces, no hay sostenibilidad posible. Si uno ve quién trabajaba en esas, primero con el palo de tinte y luego con el chicle, se da cuenta de que realmente la gente que trabajaba allí, que estaba cortando árboles o que estaba picando el chicle, no tiene ningún tipo de ascenso social. Y siempre se están moviendo, porque es una economía que no permite poblar y estabilizar, que es lo que requeriría una frontera. Sino siempre, es la lógica del campamento, de ahora aquí, después moverse. Entonces, toda esa forma hace que se convierta en un espacio socialmente muy frágil. Y como solo se extrae la riqueza no redunda, no regresa al área, entonces se convierte en una zona que era una selva muy rica, se convierte en un territorio depredado, en un territorio pobre. Los gobiernos revolucionarios traen a gente del norte. Bueno, esta es la última oleada, digamos, de colonización, que es cuando finalmente, y ahí sí creo que por lo que cuenta la gente, un poco la idea era que había que mexicanizar la frontera. Y quizá los campechanos no estaban tan bien vistos por el poder central, entonces se trajo a campesinos sin tierras del norte del país. Ellos son los que actualmente están poblando la frontera, y ahí ya no había madera, porque ya se la acabaron, sino fue con la ganadería. Incluso a mucha gente nativa de allá les quitaban sus casas porque era un plan de gobierno. Era un plan de gobierno. Era un plan de gobierno, y además es cierto que siempre en esas zonas es muy difícil legalizar la tierra. Entonces, quizá no tenían títulos, quizá las explotaban solo en posesión, no en propiedad privada. También el proceso de dotación ejidal fue muy lento. Y entonces, cuando vino un plan de gobierno con tierra para esos campesinos, entonces los campechanos se fueron retirando, pues no podían, les cayeron encima, digamos. Doctora, gracias por esta entrevista. Gracias por contarnos parte de este libro, de esta investigación. ¿Y dónde se adquiere el libro? Bueno, el libro lo está vendiendo el CEPSIS, la UNAM, y la librería Península, que tiene aquí en Mérida la UNAM, y esperamos que pronto también se pueda al menos divulgar por internet en el PDF. Esa es la idea. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted, muy amable.